Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo os vamos a presentar un estudio retrospectivo sobre el movimiento antimilitarista y de la insumisión en el territorio de Guipúzcoa. El movimiento de la insumisión tiene sus orígenes en el periodo de la transición, con el nacimiento del movimiento de objeción de conciencia. ¿Sí? Este movimiento antimilitarista tuvo un fuerte desarrollo en el movimiento contra la OTAN, ¿sí? Contra la entrada del Estado español en la Alianza Atlántica. Y en lo que se refiere al espacio donde se insertó el movimiento de la insumisión en el territorio de Guipúzcoa, especialmente la organización Caquitzat, que es donde se enmarca este estudio, se vinculó en la plataforma estatal Milicaca, ¿sí? Y un evento importante fue en el 1989, donde las jornadas antimilitaristas de Zaragoza, tanto desde el MOC como desde Milicaca, se dio el inicio a lo que vino a llamarse la insumisión. ¿Sí? Un movimiento que tuvo una fuerte eclosión entre 1989 y 1991 y una fuerte expansión desde el año 1992, ¿sí? Llegando a presentarse como insumisos 14.000 personas en el conjunto del Estado español. ¿Sí? Es importante decir que entre el 89 y el 91, el 56% de las personas que se declararon insumisas estaban en el País Vasco y en Navarra, y en el año 1995, donde ya había 12.400 personas que se habían declarado insumisas, el 38% eran pertenecientes a los territorios vasco y navarro. ¿Sí? En el caso de Guipúzcoa, Caquitzat, como coordinadora de grupos antimilitaristas, nació, o el origen está en el grupo antimilitarista que se creó en Rentería en 1983, ¿sí? Y tuvo una fuerte extensión a partir de 1987, con la creación de grupos locales antimilitaristas ligados a la insumisión, ¿sí? Y lo que dotó al movimiento antimilitarista y de la insumisión de una fuerte capacidad organizativa, de una fuerte capacidad de movilización y también de incidencia política. ¿Sí? Como marco para aproximarnos al movimiento insumiso, nos acercamos a la acción colectiva o entendemos la posibilidad de hacer converger las diferentes aproximaciones a la acción colectiva que se han dado tanto en el ámbito de la sociología como de la psicología social, ¿sí? Y entendemos la oportunidad, ¿no?, de hacer converger tanto la teoría de la movilización de recursos como la aproximación centrada en las oportunidades políticas, así como aquellos aspectos que nos proporcionan tanto la perspectiva interaccionista y constructivista como la aproximación a los nuevos movimientos sociales y también la importancia de observar los factores ideológicos y ligados a la identidad colectiva de los movimientos sociales. En concreto, en este estudio basado en la psicología cultural y fenomenológica y en la psicología crítica, que tiene como objetivo vincular los procesos psicológicos a los fenómenos sociales donde estos se insertan, este estudio lo realizamos a partir de 15 entrevistas en profundidad con miembros del movimiento insumiso en Guipúzcoa, ¿sí? En las entrevistas que hicimos con estas personas, en primer lugar, nos acercamos a las claves del contexto sociopolítico donde se dio el movimiento y luego posteriormente pasamos a definir el propio movimiento de la insumisión y las claves identitarias de ese movimiento, ¿sí? Claves identitarias que tienen que ver con las claves organizativas, con el repertorio de acciones del movimiento, con la participación del movimiento en redes de diferentes movimientos sociales de la época, para luego posteriormente centrarnos en la composición ideológica del movimiento, en las relaciones de solidaridad que se dieron dentro de los grupos
Kakizat y en el conjunto de esta coordinadora antimilitarista, y luego nos centramos también en los aspectos emocionales del movimiento. Y por último, planteamos qué tipo de fenómenos de influencia social y de incidencia política se dieron a partir de este movimiento, ¿sí? En cuanto al contexto y oportunidades políticas donde se desarrolló el movimiento, hay que decir que había una fuerte cultura de la protesta en el País Vasco que venía del movimiento antifranquista, del ciclo de movilizaciones de la transición, y hay que enmarcarlo también en tanto la influencia que tuvo el movimiento anti-OTAN y el movimiento antinuclear en los territorios vascos, así como en el contexto de crisis económica y de reconversión industrial que se vivió en Euskadi y en Euskal Herria durante los años 80 y principios de los 90. Todo esto hay que enmarcarlo en lo que se ha venido a denominar el conflicto vasco, con una fuerte presencia de violencia política. Es en este contexto donde se desarrolla el movimiento de la insumisión, ¿sí? Como características fundamentales del movimiento, los participantes señalan que el movimiento tuvo una clara transversalidad sociológica, ya que había gente que participaba, que provenía tanto del mundo rural como de las ciudades, donde se mezclaba gente euskaldun con gente castellano parlante y donde había una fuerte pluralidad a nivel de identidad nacional, ¿sí? Luego, por otro lado, a nivel de motivaciones para participar en el movimiento, hay una clara convergencia entre las motivaciones estrictamente personales de no hacer el servicio militar, como las motivaciones más políticas vinculadas al antimilitarismo y orientadas al terminar con el ejército. Unido a ello, hay que tener en cuenta el fuerte compromiso colectivo con el movimiento, así como con la capacidad o con la agencia, es decir, con la percepción de la capacidad del movimiento de lograr sus objetivos en función de las capacidades que tenía el movimiento. En cuanto a los recursos, hay que tener en cuenta las claves organizativas del movimiento, que tenían que ver con la descentralización y la autonomía de los grupos locales, pero también con la coordinación entre los diferentes grupos locales, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico y vasco-navarro, ¿sí? Por otro lado, las claves organizativas, la forma de funcionar del movimiento era completamente asambleario, horizontal, no jerárquico, no representativo y no burocrático, ¿sí? Lo que dotaba de una gran capacidad democrática al propio movimiento y al funcionamiento y la toma de decisiones del mismo. Asimismo, hay que tener en cuenta que el movimiento de la insumisión y el movimiento antimilitarista estaba muy vinculado a los diferentes movimientos de la época, como es el movimiento Ocupa en la construcción de Gaztetxes en Euskal Herria, también con el movimiento ecologista y antinuclear, una fuerte vinculación con el movimiento feminista y, por último, la capacidad que tuvo el movimiento de la insumisión de generar un gran colchón social que se ha venido a denominar, como ejemplifica la creación de una red de municipios vascos por la insumisión, que suponía el 70% de la población vasca. Sí, a ello hay que añadir el apoyo mediático, académico y cultural que recibió el movimiento durante su desarrollo. En cuanto a la composición ideológica, las personas que han participado en el estudio han señalado la importancia que tuvo para el movimiento el hecho de que tuviera una gran pluralidad ideológica dentro del marco de la izquierda, ¿sí? Asentándose fundamentalmente en el antimilitarismo ideológico y político, que se centra en una serie de creencias y valores según los cuales el horizonte tiene que ser crear una sociedad desmilitarizada. También se incluía el pacifismo como aquella ideología orientada a lograr los objetivos en base a medios pacíficos y centrados en la desobediencia civil, ¿sí? Y en ese marco ideológico plural encontramos una importante convergencia de personas que se ubican en un espacio ideológico ligado al marxismo revolucionario, personas
anarquistas y libertarias, y donde la presencia de la ideología nacionalista también tuvo un papel importante. En cuanto al repertorio de acciones, el movimiento de la insumisión se centró en la desobediencia civil y en la acción directa no violenta, generando un repertorio de acciones muy amplio, desde los que podemos destacar desde las campañas de visibilización y concienciación y sensibilización en torno al fin del servicio militar, con grandes movilizaciones y manifestaciones, y luego con un apartado, digamos, ligado a lo judicial en su repertorio de acciones, que tenía que ver con las autoinculpaciones, la politización y mediatización de los juicios, y luego tuvo un gran impacto social y mediático lo que fueron los Insumiso Eguna, que son el Día del Insumiso, que se celebraba una vez al año en Guipúzcoa y que llegó a congregar a más de 25.000 personas en el año 1994. En cuanto al aspecto relacional y lo que tiene que ver con la solidaridad interna del movimiento, las personas que participaron destacan la importancia de la construcción de relaciones personales y activistas entre los miembros del movimiento insumiso, ¿sí? En la construcción de un espacio de solidaridad mutua y colectiva que permitió la construcción de una fuerte unidad más allá de las diferencias ideológicas que pudiera haber, ¿sí? Y que supuso una experiencia única que fue más allá de lo estrictamente político o social, sino que tuvo un gran impacto en lo estrictamente personal, ¿sí? Y unido a ello hay que destacar el aspecto emocional del movimiento, ya que la alta intensidad de la participación en el movimiento, la insumisión, generó un gran apego emocional al mismo, ¿sí? Un apego emocional que podemos, digamos, explicarlo desde emociones negativas, fundamentalmente ligadas a la rabia y el odio hacia el propio ejército y a la conducta del Estado en contra del movimiento insumiso, ¿sí? Y a emociones positivas de orgullo, alegría y esperanza en relación a la propia construcción del movimiento, a los objetivos del movimiento y al logro de los mismos, ¿sí? Aquí hemos incluido la emoción de la tristeza porque fue ampliamente mencionado de cómo el final del movimiento insumiso, un final que tiene que ver con la victoria, según los participantes del estudio, y se vincula al hecho de no haber podido celebrar y no haber podido poner encima de la mesa realmente lo logrado, ¿sí? Y cómo no lo logrado, es decir, el final del servicio militar, no permeó en el fortalecimiento de un movimiento antimilitarista más amplio y que fuera más allá de lo estrictamente vinculado al final del servicio militar. Y como reflexiones finales, decir que entendemos la necesidad de hacer una lectura multidimensional y compleja de lo que fue el movimiento antimilitarista, ¿sí? Intentando vincular los aspectos vinculados a la transversalidad sociológica del movimiento, a la vinculación de las motivaciones personales y políticas que vehiculizaron a la gente a formar parte del mismo, a la construcción de esas relaciones personales y políticas y a la gran intensidad emocional del movimiento, y cómo eso se produjo en un ambiente centrado en la cultura de la protesta y el cambio político, ¿sí? Y cómo fue tan importante la capacidad de coordinación entre diferentes grupos que funcionaban de manera descentralizada, ¿sí? Y fundamentalmente también hay que entenderlo desde la potencialidad de la desobediencia civil como instrumento de protesta y cambio social y político. Por último, señalar que el movimiento de la insumisión se construyó como un fenómeno de influencia minoritaria, ya que fue capaz de transformar el sentido común hegemónico sobre el servicio militar, ¿sí? Y a la postre transformar
la parte estructural poniendo fin al servicio militar obligatorio. Muchas gracias.